Muy buenas tardes, sean bienvenidos al Ateneo de Santander, que esta tarde tiene el honor y el placer de acoger esta conferencia de don Álvaro Gil Robles, que está organizada por la Casa Europa en Cantabria. Y por tanto, creo que lo importante es que escuchemos al señor Gil Robles, que además nos va a hablar de un asunto de rigurosa actualidad, como es el de la inmigración en Europa y el respeto de los derechos humanos. Yo, sin más, le paso la palabra a don Jesús Cabezón, secretario general de este Ateneo de Santander, y que, por tanto, a partir de ahora representa al Ateneo y será quien haga las presentaciones. Muchas gracias. Bien, me toca hablar. Un saludo en nombre de la Junta Directiva Casa Europa Cantabria. Dar las gracias a todos los intervinientes en primer lugar, a todas las autoridades, a todos los representantes de la sociedad civil y en particular a Jesús Cabezón, que sabe perfectamente que siempre podemos contar con él porque es de la casa y doblemente de la casa, de aquí y de la Casa Europa también. Y, por supuesto, agradecer también la presencia institucional de Joaquín Gómez, es compañero de fatigas, y en especial agradecer a Álvaro Gil Robles su dedicación, su generosa dedicación cuando nosotros le pedimos que participara en un debate que en su momento era simplemente un debate sobre los derechos humanos en Europa. Lo que no pensábamos en ningún momento cuando planificamos esta conferencia era que los derechos humanos iban a estallar por los aires como ha ocurrido en este momento. Es decir, que ahora hablará, sobre todo Álvaro, de los derechos humanos y sobre todo analizaremos la realidad actual, que es realmente muy dura. Sin más, le dejo la palabra inicialmente, así lo teníamos previsto, a Joaquín Gómez, presidente del Parlamento de Cantabria. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Agradecer en primer lugar a la Casa de Europa en Cantabria por invitar al Parlamento a este acto. Agradeceros a todos vuestra presencia en este acto, sobre todo por la oportunidad del mismo para escuchar a Álvaro, que le escucharemos a continuación. Y agradecer a la Casa de Europa el plantear en este escenario del Ateneo de Santander una reflexión sobre los derechos humanos e inmigración en un contexto actual de la Unión Europea, sobre todo en el momento tan crucial como el que estamos viviendo ahora mismo. Un tema, por desgracia, de absoluta actualidad, por el éxodo de personas que salen de Ucrania huyendo de la guerra. Muchos de ellos se están recalando en nuestro país, bastantes de ellos también en Cantabria. Tampoco debemos de olvidar que no es una situación nueva, porque a las puertas de Europa han llegado refugiados de otras guerras. No debemos olvidarnos de la guerra de Siria, no hace mucho de la misma, o de Afganistán, o de los refugiados que siguen viniendo todavía cruzando el estrecho de muchos países de África, y sigue llamando de otros muchos lugares donde las condiciones de vida no permiten ninguna esperanza de vida para ellos mismos. España ha avanzado en la integración europea desde que ingresó en la Unión hace más de 3 décadas. Hoy ha consolidado su posición y tiene luz propia en una comunidad política con un papel relevante en el orden mundial y en nuestras propias vidas, sobre la que la legislación comunitaria y las decisiones del Consejo de Europa tienen un peso esencial. En este sentido, hay que subrayar el papel del liderazgo social y sanitario que Europa ha desempeñado en la crisis de la pandemia. La comunidad
enfrentada a esta crisis de salud global, ha establecido políticas coordinadas para proteger a los ciudadanos. Y ahora, después de la pandemia, o cuando la pandemia parece que está tocando a su fin, el reparto de los fondos para restaurar y fortalecer la actividad económica de los Estados es determinante para encarar esta situación. Además, todos los ciudadanos nos reconocemos en los valores que defiende Europa, como la libertad, la democracia, el respeto de los derechos humanos y al medio ambiente y la solidaridad. En este sentido, la vocación de Europa ha de ser la de consolidar estructuras democráticas dentro y fuera de la propia comunidad. Hoy en este foro se va a reflexionar sobre derechos humanos e inmigración en la Europa actual, a la que otros países aspiran a sumarse. Ya vemos que algunos con mucha dificultad y algunos, por desgracia, no van a poder conseguirlo. La Europa que atrae a muchas personas desde otras geografías, personas desplazadas de sus casas por conflictos o que buscan un futuro de esperanza entre nosotros. Ahora mismo Europa está abriendo sus puertas con generosidad y humanidad a los ciudadanos de Ucrania que huyen de esa guerra que se han encontrado en contra, lógicamente, en contra de sus deseos. Indudablemente, entre los ciudadanos españoles el espíritu europeo se ha fortalecido y se ha consolidado. Es en un mundo frágil que se altera por la pandemia o por la guerra, necesitamos la fortaleza de la unión. El camino solo puede recorrerse en una dirección de futuro mirando Europa. No podemos desandar lo andado, sino avanzar en fortalecer aún más la unidad y el progreso de Europa respecto a las cuestiones sociales. Muchas gracias. Pues, damos la palabra a Jesús Cabezón. pues muchas gracias por su asistencia. Gracias a la Casa de Europa en Cantabria por organizar este acto de reflexión sobre los derechos humanos y la inmigración en la Europa actual, organizarlo aquí en el Ateneo de Santander. Y gracias por invitarme a que sea yo quien haga la presentación de Álvaro Gil Robles. Cuando creíamos que la guerra de los Balcanes sería el último conflicto bélico en Europa, estamos asistiendo, entre sorprendidos y asustados, a la invasión de Ucrania por la Rusia de Putin, una guerra de la que ya estamos viendo sus consecuencias políticas, sociales y económicas. No podemos soslayar la realidad. Decía Álvaro Gil Robles hace algún tiempo: en Rusia hay un lenguaje profundamente autoritario, una manera de actuar y unos reflejos que chocan con la concepción democrática de Europa. Los tics de la época soviética siembran inquietud y producen la impresión de volver a prácticas inaceptables. Pero también, decía Gil Robles, hay un profundo cambio generacional, político y económico en gran parte desconocido. En todas las guerras, sean en Ruanda, en Afganistán, en Siria o en Ucrania, las primeras víctimas son la verdad y la razón. Y junto a ellas vemos cómo se violan los derechos humanos y la población civil protagoniza columnas interminables de refugiados. Y para hablar de derechos humanos, del derecho de asilo, de las políticas migratorias, nos acompaña Álvaro Gil Robles y Gil Delgado, un jurista, autor de textos relacionados con el derecho de asilo y refugio, con los límites de la tutela judicial efectiva, sobre el control parlamentario de la Administración. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas sobre derechos humanos, sobre valores democráticos, sobre el protagonismo y papel del defensor del pueblo, sobre la Administración de Justicia. Ha dirigido tesis doctorales como profesor titular de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Complutense y ha sido letrado del Tribunal Constitucional entre 1980 y 1983. Álvaro Gil Robles ha sido defensor del pueblo en España entre 1983 y 1988 y comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa entre 1999 y 2006. Desde esa responsabilidad recorrió cárceles, hospitales y cuarteles en más de 30 países.
Denunció abusos en las democracias jóvenes y en las más antiguas, transgresiones de los derechos de los niños díscolos en el Reino Unido, de los derechos de los inmigrantes en Dinamarca, cárceles repugnantes en Francia y siniestras desapariciones en Chechenia y el norte del Cáucaso. Trató con Vladimir Putin cuando la guerra de Chechenia en 1999 y al recordar aquellos encuentros escribía hace unos días en El País: el presidente Putin parece hoy estar rodeado solo de aduladores, halcones militares y oligarcas. Putin añora una Rusia fuerte, que sea respetada por Occidente, pero distante a la hora de compartir los valores democráticos que caracterizan a Europa y de los que hacía referencia Joaquín hace un momento. Rusia, escribía Álvaro, se desliza hacia una dictadura pura y dura. Conoce bien aquel país. Ha vivido emergencias nacionales ocasionadas por los movimientos migratorios y ha defendido la necesidad de una política europea de inmigración. Decía en una ocasión: no somos capaces aún en Europa de sentarnos en torno a una mesa, acordar criterios comunes sobre inmigración y aplicarlos. Quizá hoy algo hemos avanzado, pero esta afirmación de Álvaro Gil Robles todavía sigue vigente. Se trata, decía, de estudiar y conocer el problema de la inmigración en el origen, y que tengamos en la Unión Europea unos criterios comunes sobre a qué gente admitimos, con qué criterios devolvemos a los inmigrantes, con qué garantías, cómo aseguramos que el demandante real de asilo pueda pedirlo sin que sea expulsado antes de que se le escuche, y cómo actuamos frente a los nuevos traficantes negreros que existen en Europa sobre la base de explotar la miseria, la desesperación de esa gente. Y eso no lo puede hacer solo España, ni solamente lo puede hacer Marruecos ni Mauritania, lo tiene que hacer una política europea más integral. Él ha sido testigo de violaciones de derechos humanos en Europa y ha tenido la oportunidad de conocer cómo en nuestras sociedades democráticas se vulneran en ocasiones los derechos humanos. Una de las obligaciones de la Unión Europea y de sus Estados miembros es garantizar el derecho de asilo mediante una política común de asilo, refugio y protección temporal, y actuar contra la inmigración ilegal. Los europeos no podemos olvidar que la Europa que surge después de la Segunda Guerra Mundial es un modelo de sociedades políticas basadas en la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos. El conjunto de los países europeos hemos sido capaces de construir sociedades plurales donde nos relacionamos a partir de reglas democráticas compartidas. Pero simultáneamente vemos en ocasiones cómo en esas sociedades se vulneran los derechos humanos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada en la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1948, y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, aprobado en noviembre de 1950, publicado en España desde 1950, que se aprueba en España, se publica en 1979, este convenio, que la Unión Europea incorporó al Tratado de Lisboa el 13 de diciembre de 2007. Reitero mi agradecimiento a todos ustedes por asistir a este acto organizado por la Casa de Europa, y especialmente agradezco que Álvaro Gil Robles haya aceptado la invitación de la Casa de Europa y hoy nos hable de un problema y de una realidad que él ha vivido y que conoce. Álvaro, tienes la palabra. Gracias. Muy bien. Señor presidente, amigos del Ateneo, autoridades, amigos todos. Bueno, la verdad que cuando oigo este currículum que dice Jesús me doy cuenta lo viejo que soy ya, porque te sitúan, cuando te cuentan tu historia, te sitúan en tu momento, ¿no? Por eso yo voy a aprovechar un poco esta invitación que agradezco, y agradezco de verdad, para venir a Santander. Siempre en las conferencias se dicen estas cosas pro forma, pero no, de verdad, estoy encantado de estar en Santander. Y aprovechando un momento que es un momento muy delicado para Europa y para todos nosotros, para hacer una reflexión, si me lo permiten, un poco más allá de lo que es o lo que era el objeto original, que era hablar sobre la inmigración,
que me ha tocado seguir muy de cerca, tanto como defensor en su día, como comisario a escala de Europa, todos los problemas que se creaban en torno a los procesos migratorios, los económicos y, desgraciadamente, los políticos, los generaban los refugiados como consecuencia de las guerras y de los golpes militares en los distintos países. Todo ello sigue produciendo situaciones de violación de derechos fundamentales muy importantes que están encima de la mesa, pero a mí me gustaría también en este momento situar mi reflexión en un espacio más amplio, si me lo permiten, y es compartir con ustedes un sentimiento que arrastro desde hace mucho tiempo, desde que terminé como comisario, con una experiencia muy larga de visita a 47 países de Europa para tocar la patología de derechos humanos en esos 47 países, entre ellos Rusia, Turquía, en fin, Armenia y todos los de la Unión Europea, los que estaban en el Consejo, comentar con ustedes algo que cada vez era, curiosamente, hasta que ha estallado esta guerra, un problema increscendo entre nosotros, y es la crisis de Europa, o la crisis de las Europas, si ustedes quieren. Lo que yo digo, pensaba siempre que Europa estamos en una encrucijada muy importante. ¿Por qué lo digo? Tal vez porque es necesario recordar o que hagamos un poco vuelta atrás sobre de dónde venimos para mejor entender los retos que tenemos encima de la mesa en este momento y la importancia y la gravedad de lo que esta guerra en concreto, la primera que se produce por una agresión de un país a otro país independiente en nuestras propias fronteras de la Unión y en el contexto de Europa. Es mucho más grave ni siquiera de lo que nos podemos pensar por lo que es en sí y por las consecuencias que va a tener esto a medio y largo plazo en la vida de todos nosotros y en el futuro de Europa. Esto que está pasando no es gratis, esto que está pasando tiene una enorme trascendencia. Yo creo que es necesario, cuando hablamos de Europa, que todos automáticamente realizamos Europa, Unión Europea, como lo más normal. Pues no. Es decir, una cosa es la Unión Europea y otra cosa que es un grupo, que eran 27, ahora son 26, cuando se ha ido a la Gran Bretaña, y otra cosa muy distinta es lo que dio origen después de la Segunda Guerra Mundial a esa unión. Ese origen está en lo que fue después el Consejo de Europa, un proyecto del que Winston Churchill y otra más gente estuvieron detrás de él, que era construir un gran espacio donde todos los países que habían hecho la guerra contra el nazismo y el fascismo se pudiesen encontrar en torno a un código de derechos fundamentales, de derechos humanos aceptado por todos y unos principios y valores que impidiesen volver a ninguna guerra, fíjense ustedes, volver a ninguna guerra, y a partir de ahí construir un espacio europeo de paz, progreso social y entendimiento político. Eso era el Consejo de Europa, y eso es el Consejo de Europa, que ha ido creciendo, primero los estados fundadores y hasta llegar a la situación actual. De tal manera que el Consejo de Europa, que se rige por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, aprobado en los años 50 en Roma, es el germen de lo que después sería la Unión Europea. Que la Unión Europea nace casi al mismo tiempo, pero un poco después, con el convenio de la Comunidad del Carbón y del Acero, la CECA en Luxemburgo, y eso luego da igual al mercado común, etcétera, evolución hasta lo que hoy conocemos Unión Europea. Y eso es un club de una parte de países del Consejo de Europa que deciden tener otra proyección distinta.
obviamente hace que países no democráticos no puedan entrar en el Consejo de Europa, en la Unión Europea, y además que no tengan el mismo desarrollo económico que permite entrar en la Unión Europea. Europa a dos velocidades. La del Consejo de Europa es una Europa de los principios, pero muy importante, porque ningún país en Europa se considera verdaderamente democrático si no entra en el Consejo de Europa, si no está en el Consejo de Europa. De tal manera que países como Bielorrusia pues ha quedado siempre ahí en la nada, porque nunca ha entrado en el Consejo de Europa. Cuando yo era comisario, el presidente de Bielorrusia, que ahora es colaborador activo en la agresión a Ucrania, siempre me mandaba mensajes diciéndome que él ya era demócrata, ustedes, y que le fuese a visitar y que me invitaba a visitarme. Yo siempre respondía al embajador que me mandaba que yo encantado voy a Bielorrusia y al infierno se hace pasta si consigo que se cambie algo de la situación que está. Por ejemplo, que al salir de la reunión anunciásemos que había eliminado la pena de muerte. Por ejemplo, una cosa tan sencilla como eso, que estaba dispuesto a cambiar. Me dijo que no, que nunca, jamás, claro. Y no los hemos visto nunca. Ni he tenido el gusto de verlo durante 6 años. Me mandaba siempre en octubre esa solicitud, siempre le contestaba y nunca nos veíamos. Y ahora está él funcionando. ¿Por qué? Porque los dictadores no cambian. Los dictadores son dictadores y no cambian tan fácilmente. Pues bien, esas dos Europas, en una de ellas estaban, mejor dicho, en el Consejo de Europa, países que fueron admitidos, sobre todo al terminar los periodos dictatoriales. Por ejemplo, cuando terminó la dictadura española y entró la democracia, pues España y Portugal entramos en el Consejo de Europa. Luego entraríamos en la Unión Europea y luego entraríamos en la OTAN. Pero el primer paso entramos en el Consejo de Europa, porque es, digamos, el marchamo, es el certificado de que usted es un país que responde a los principios de una sociedad democrática, respeto de los derechos humanos y, por lo tanto, tiene el label de demócrata. Después entró la Federación de Rusia, cuando hubo la caída del sistema soviético. Y todos los países del espacio postsoviético, incluida Armenia, Georgia, Azerbaiyán, todos estos países que estaban en la Federación, que lo han estado fuera como independientes, e incluido Turquía. Bueno, todos esos países hoy presentan muchos problemas de derechos fundamentales, de derechos humanos, pero estaban en el Consejo de Europa. Como comisario los he recorrido, he hablado, he discutido, luego les contaré a ustedes mis experiencias con Rusia, y teníamos en el Consejo de Europa un espacio de debate incluso con aquellos más reticentes al respeto de los derechos humanos, como el caso de Turquía, muy evidente, o en su momento, el año 50, por ejemplo, Grecia. Grecia tuvo que abandonar el Consejo de Europa con el golpe de los coroneles. Pero ese espacio estaba ahí, ese debate estaba ahí, y yo creo que era y es muy, muy importante. Y luego está la Europa de la Unión, que es otra realidad. La Europa del Consejo de Europa es una Europa de los principios, de los valores. No tiene poder económico, no tiene poder político de gobierno, no tiene más que poder moral. Poder moral. Es decir, si usted no cumple con los principios, los valores, le suspendo o le echo. Lo que se ha hecho con Rusia o lo que se ha hecho en el momento con Turquía, con algún otro país. Y eso es un baldón, eso es una vergüenza para ese país en general. La Unión es otra cosa. La Unión es un proyecto económico, político, social y algo más de democracia y libertad. Y yo aquí quiero introducir un elemento importante que algunas veces se olvida y que tenemos que tenerlo muy presente para entender el choque de Ucrania y lo que está pasando ahora.
el grupo de países que estamos en la Unión es un grupo de países que viene de unas raíces culturales, políticas y sociales muy definidas. Es un área donde desde siempre, desde la época de Andrés Laguna, está el principio y la base del humanismo, desde Erasmo, etcétera, que luego termina en lo que es las Declaraciones Universales, etcétera. ¿Qué significa? Que hemos procurado poner como eje fundamental de nuestro trabajo político, económico y social la persona, el ser humano, el respeto de su dignidad y de su libertad. Y en torno a la dignidad y la libertad de la persona como un valor indiscutible y que está en los tratados, no solamente en el Convenio Europeo, sino en los tratados de la Unión, y están los principios democráticos en el Tratado de Lisboa, eso, todos los que están dentro tienen que aceptarlo y cumplirlo. Es decir, no es un club solamente económico y de progreso social. Es un proyecto político basado en unos principios. Y eso da lugar a un modelo de organización político-social territorial muy diferente a los demás. Porque efectivamente tenemos un objetivo de desarrollo económico, base de la paz, de desarrollo social, base de evitar los conflictos sociales y los enfrentamientos como han ocurrido antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero también de una sociedad en la que todos, los ciudadanos y los no ciudadanos de pleno derecho, es decir, los inmigrantes, los refugiados y otros, sean considerados como personas con derechos, obligaciones y sobre todo derechos fundamentales que se respetan. Ese modelo no es el modelo norteamericano, no es el modelo chino, no es el modelo de Asia, no es el modelo de Rusia. Ese modelo es europeo. Y ese choque es el que estamos viviendo en este momento. Pues bien, esta Europa de la Unión ha tenido hasta ahora una crisis fundamental, progresiva, pero que yo la he vivido muy de cerca. Esa crisis se ha producido, y quiero que me entiendan bien, desde el momento en que se ha producido la última ampliación de la Unión Europea. Antes de la ampliación, a la que tienen derecho, y desde luego lo defenderé siempre, a cualquier país democrático europeo a entrar en la Unión, antes de la Unión, antes de esta ampliación, es cierto que países como Alemania, Francia, España, Italia, teníamos un nexo común y una base de indiscutible creencia en los principios democráticos de la Unión, y porque ha sido nuestra cultura tradicional. Incluso, si ustedes lo repiensan bien, cuando se produjo la transición española, los que hicieron la transición española, unos y otros, yo ya por edad me tocó también, teníamos por modelo Europa, nos habíamos formado en Europa. Cuando salíamos a escondidas de aquí íbamos a ver los partidos europeos. Éramos parte de ese proyecto europeo y después lo hemos vivido en plenitud. Los países que se han incorporado al Consejo de Europa y después a la Unión Europea vienen con un lastre muy distinto. Vienen algunos de ellos con 70 años de dictadura comunista que destrozó totalmente la sociedad. E incluso quienes después han sido elegidos democráticamente tienen unos tics profundos de comportamiento autoritarios que no lo pueden evitar. Por ejemplo, el señor Orbán de Hungría, que viene de esa época y que ha sido elegido democráticamente, tanto como puede ser cualquier otro presidente de cualquier país, sin embargo, no entiende principios fundamentales de la Unión. No entiende que el Estado de Derecho, que es un principio fundamental, hay que respetarlo, que los tribunales tienen que ser independientes, que no los puede nombrar él. En Polonia pasa exactamente lo mismo. Les cuesta entender
que la democracia y los valores de la democracia hace que no puede un gobernante demócrata intentar controlar los demás poderes del Estado, porque la balanza tiene que funcionar. Poder y contrapoder, ahí está la libertad, ahí está. Bien, tanto Polonia como Hungría nos habían planteado hasta hoy problemas muy serios, hasta el punto que la Unión Europea ha llevado a Polonia ante los tribunales, ante el Tribunal Europeo, porque se negaba a terminar con la legislación que ponía en duda, y muy seriamente, la independencia de los tribunales, que es un principio básico del Estado de Derecho y de una democracia. Eso sería impensable en un país como España o como Italia o como Portugal. Sin embargo, estos países tienen una generación de gobierno que todavía viene de atrás y tiene esos tics autoritarios, y su población no tiene todavía la suficiente formación para moverse. Claro que hay, todo lo demás funciona, pero ahí teníamos un problema grave que afectaba a los principios de la Unión, y estábamos enfrentados en el Consejo y en la Comisión y en el Parlamento Europeo. Esta realidad, en el fondo, llevó también, esta crisis europea, a que el Reino Unido se marchase. Y fíjense ustedes lo que dicen las encuestas, lo que dice la realidad, que el Reino Unido se fue por el voto de una generación, no los jóvenes, que los jóvenes votaron mayoritariamente quedarse en la Unión, por una generación que tenía un espíritu vinculado al imperialismo histórico del Reino Unido, lo que hemos perdido, somos diferentes, esto de Europa nos roba, etcétera, etcétera, todo absolutamente falso, y que llevó a la salida al Brexit, por una generación, digamos, que tiene lo dicen los portugueses, una palabra muy bonita, que es saudades de lo que pasó, ¿no? Pero con unos efectos tremendos, claro. Cuando el primer ministro convocó aquel referéndum, jamás pensó que lo iba a perder. Lo que demuestra que los referéndums nunca se deben de convocar, porque el que convoca siempre pierde, normalmente, excepto los nuestros, pero era otro momento. Pero De Gaulle los perdió y los demás los perdieron. ¿Qué les quiero decir a ustedes con esto? Pues que efectivamente en esa Europa, y yendo ya a este tema también de la inmigración, a mí me ha tocado digamos, tomar posición en algún momento en situaciones muy complicadas. En esta ampliación, el comisario para la ampliación, que era un alemán, me pidió, como comisario del Consejo de Europa, que hiciese un informe sobre el respeto a los derechos humanos en los países candidatos a la ampliación. Cosa muy rara que la Unión Europea pidiese al Consejo de Europa un dictamen del comisario para aquello. No lo han vuelto a hacer nunca más después, obviamente, no han pedido nada. Pero yo dije, bueno, ya que me lo pide usted, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Y en ese momento lo hice, visité Polonia, visité Hungría, y estos problemas estaban ya latentes. En ese momento, no tan crudos como están ahora, pero latentes. Por ejemplo, los responsables en Polonia, políticos, me decían muy claramente, mire usted, para nosotros el objetivo fundamental económicamente es entrar en la Unión Europea, desde luego. Pero es mucho más importante estar en la OTAN y tener la seguridad y la protección de los Estados Unidos. Es decir, y Hungría lo mismo, estaban entrando en la Unión países con mentalidad atlantista, no europea, atlantista, por encima del nexo, el conjunto de valores fundamentales que nos unía en Europa. Es bastante complicado entender lo que eso va a ser después, ¿eh? Las presiones de Alemania, las presiones de países para que ignorásemos esto. Cuando voy a los países bálticos, hoy muy activos contra la Rusia y con toda la razón, porque tuvieron una ocupación muy dura, tremenda, resulta que en esos países
no en Lituania, pero en Letonia y en Estonia, al llegar la independencia, había una gran población de origen ruso, a la que mandó Stalin allí en su día, naturalmente de forma voluntaria, a poblar Estonia y Letonia y hacer una ocupación. Stalin, estamos hablando de los años 30. Y estamos hablando de que se produce la independencia 50 o 60 años después con otra generación. Bueno, esta gente vota la independencia de Rusia. Rusófonos de origen, que votan, nos queremos separar de nuestra patria de origen, que es Rusia. Queremos entrar en la Unión. Bueno, pues cuando se aprueba la Constitución, los letones de origen puro les dejan sin derecho al voto y sin derechos políticos para participar. Y les dan un pasaporte que pone non-citizen, no ciudadanos. Es decir, pueden trabajar, pueden vivir, claro, no los matan ni nada, pero no pueden votar, no pueden ser ciudadanos, no pueden ir a la Unión Europea, solo podían ir a Dinamarca o a Rusia. Entonces, claro, le digo a la comisaria entonces, que era Benita Ferrero-Valls, cuando, bueno, tú la habrás conocido, Benita. Le digo, Benita, yo voy a poner que estos señores, en el fondo, son apátridas. Pero van a entrar en un país donde está la ciudadanía europea, unos países que reconocen un grupo de gente que son no ciudadanos. ¿Eso cómo se come? Y Benita dijo, mira, por Dios y la Virgen, no pongas apátrida porque entonces tenemos un lío monumental. Describe el problema, pero no pongas esa palabra. No, con esa palabra se monta un lío en Ginebra monumental. Fui débil y no puse apátrida, tenía que haber puesto apátridas, pero describí el problema como era. Reacción, no se preocupen, cuando entremos en la Unión esto se resuelve en 5 meses. La presidenta de uno de los países, cuando le dije esto, me dijo, pues si no están contentos, que se vuelvan a Rusia. Dije, hombre, señora, ¿de qué está diciendo? ¿Un pogrom ahora de estos señores? Me dijo, bueno, pues hemos terminado la conversación. Pues evidentemente la hemos terminado, señora. Momentos muy agradables, como ven ustedes en mi vida. Bueno, pues sigue habiendo non-citizen. Y no ha pasado nada, nos lo hemos tragado dentro de la Unión. ¿Saben ustedes lo que pasaba cuando yo visitaba con motivo de la guerra de Chechenia y después me reunía con el presidente Putin? Que sistemáticamente me decía, ¿y qué hacen ustedes los occidentales para defender a los rusófonos en los países bálticos que no son ciudadanos en su famosa Unión Europea de Ciudadanos? Tenía que decirlo, señor presidente, tiene usted razón. En ese punto tiene razón, lo que no justifica las barbaridades que está usted haciendo en Chechenia. De esos lodos vienen gran parte de la mentalidad del presidente Putin hasta hoy. Pues bien, en ese movimiento, en ese funcionar por el Consejo de Europa y todos ellos países, evidentemente la inmigración y el refugio y los escapados de las guerras era un momento clave. Mire, al lado del famoso problema, por ejemplo, que puede haber aquí en Santander con si se pone o no en el puerto las famosas estas, no crean ustedes que no me lo sé, No voy a entrar en ese debate, pero ese es un problema, está ahí, o Ceuta y Melilla, etcétera. Hay que ver, como yo he visto en Lampedusa, por ejemplo, en la isla de Lampedusa, llegar por cientos de inmigrantes jugándose la vida a la isla de Lampedusa, que está muy cerca de Libia, y a los carabinieri jugándose la vida para salvarlos, porque si no estaban tranquilos y hacían determinados movimientos, se podían perder la vida todos. Bueno, un trabajo enorme, y a Italia no le ayudamos. El presidente de la República me lo decía, oiga, yo tengo aquí miles en Lampedusa y miles en Italia, y Europa mira para otro lado en este problema. En Malta, directamente los internaban en un campo de concentración, como yo decía, que era un campo militar cerrado, donde no veían ni a su familia durante todo el tiempo hasta que firmaban un papel y se marchaban. País de la Unión. ¿Cómo se puede aceptar cosas así? Eso era así.
Nosotros nos enfrentábamos con una mentalidad muy distinta. Las Islas Canarias, saben ustedes que han tenido una invasión de inmigración, pero siempre hemos aplicado criterios de humanidad, siempre, en todos los gobiernos. Hemos devuelto y nos hemos enfrentado siempre al famoso dilema: ¿qué hacemos con la inmigración irregular? Yo me niego a hablar de inmigración ilegal. No hay inmigración ilegal. El inmigrante no es un delincuente. El inmigrante es alguien que huye del hambre, de la miseria, de la desesperación. Será irregular en su entrada, pero no es un delincuente. Cuidado con eso. Y tenemos que luchar por sus derechos. Pues en mi época, ahora yo no sé si ha cambiado, mis grandes discusiones, por ejemplo, con el ministro del Interior de la época, socialista y amigo, es decirle, vamos a ver, si estos señores inmigrantes están retenidos en un centro y si no los podemos identificar porque los países de origen no colaboran y los ponemos en libertad con un papelito de la Guardia Civil que dice: quien dice ser fulano de tal ha estado tanto tiempo en este centro y queda en libertad. Arréglaselas usted. Es un disparate en un Estado democrático. Tendremos que darle alguna documentación porque si va a estar enfermo, se va a quedar clandestinamente. No sabemos lo que eso puede tener. Jamás conseguí que se les diese ningún documento mínimo para tener el Estado un control de esa población flotante. La Cruz Roja es la única que se ocupaba de aquellos temas. Conclusión, hay todo un tráfico hacia Francia, hacia Calais, hacia Alemania, hacia otro lado, que el Estado no conoce, que no sabe. Pero eso ocurre lo mismo en otros países europeos. Tenemos lo mismo. Francia se enfrenta a una tensión enorme en Calais y no digamos ya la reacción que ha habido en los países de Centro Europa cuando la guerra ha traído cientos de miles de personas de refugiados. No sabemos resolverlo. Tenemos un problema de fondo, tenemos miedo a los efectos que puede haber en torno al racismo, a la xenofobia, si una población muy fuerte, no originaria del país, se establece. Eso choca con la cultura del país. Francia es un efecto muy importante. Francia, digamos, el efecto Le Pen tiene un encaje clarísimo en lo que es el Mediterráneo francés por el choque de la inmigración y los movimientos xenófobos que se van generando con esa consecuencia, que llegan hasta Estrasburgo, por cierto, donde Le Pen tiene muchísima fuerza. Y claro, el resto de los países demócratas le preocupa que haya una reacción social incontrolada en ese sentido. Entonces, ¿cómo resolvemos nuestro humanismo con la necesidad de no tener problemas sociales graves internos? ¿Cómo podemos resolver esta población que necesita atención y no podemos devolverla en origen, sencillamente porque no hay origen, no se identifican y además vienen en las condiciones que vienen? Son retos que están ahí encima de la mesa. Yo no tengo la solución, lo he visto, no es solamente de España, es de toda Europa. Pues bien, esa crisis la teníamos. Bueno, fíjense ustedes cómo sería, hablamos de migración irregular. Cuando yo visitaba para hacer el informe sobre la Federación de Rusia de Derechos Humanos, me fui hasta prácticamente el Pacífico y, por ejemplo, en Khabarov, que es una ciudad que está al lado del río Amur, a 8 o 10 horas de avión de Moscú. Cuando llegas allí es como llegar al fin del mundo en aquella época. Bueno, lo primero que te contaban es ¿qué hacemos con los chinos? ¿Cómo que hace con los chinos? Los chinos cruzaban clandestinamente el río e iban colonizando poco a poco la zona rusa. Cortaban los bosques, los llevaban la leña al otro lado. Una enorme corrupción, claro, hacía que las autoridades locales dejasen que eso funcionara. Pero aquella frontera de 2 o 3 mil kilómetros no la controlaba nadie. Y había una población flotante ilegal en todo aquello que es una bomba. Y en este momento es una bomba interna para Rusia.
O sea, que en todas partes hay este tipo de problemas. ¿Qué es el efecto que nos ha producido, qué es lo que nos produce el conflicto de la guerra de Ucrania? Bueno, primero nos vuelve a plantear el inmenso reto de los casi 3 millones de personas que han escapado de Ucrania, que probablemente podrán volver a Ucrania, y esperemos que puedan volver a Ucrania en unos meses, pero mientras tanto hay que resolver ese problema, pero una parte no va a volver nunca, porque una parte va a querer quedarse en Europa, no va a querer volver y ya veremos cómo los países de acogida, y España tendrá que ser también un país de acogida, responde a este reto. No solo podemos dejar a Polonia, no solo podemos dejar a Moldavia, no solo podemos dejar a otros países. Ese va a ser un punto. Pero el efecto positivo en esta crisis de Europa, de la gran y de la pequeña Europa, sobre todo para nosotros en la Unión Europea, ha sido, primero, que de golpe y porrazo nos hemos dado cuenta que es necesario una política común exterior. Hasta ahora, los distintos países habían dicho, sí, hay un comisario dedicado a la política exterior, el señor Borrell, por cierto, buen amigo, pero no le dejaban trabajar. Yo quiero tener protagonismo, yo también quiero tener protagonismo, tú en el Parlamento Europeo lo has vivido. Eso se ha acabado. Ahora se dan cuenta que hay que tener una voz única, fuerte, porque si no, ni los Estados Unidos te escuchan, ni China te escucha, ni Rusia te escucha, ni la India, ni ningún otro lado. Por lo tanto, si va cada uno por su cuenta, no contamos. Si vamos unidos, sí empezamos a contar, como ha pasado ahora. Y segundo, también un elemento importante, y es que nos hemos cerrado filas alrededor del modelo original. Nos hemos dado cuenta que Rusia está atacando a Ucrania en función de unos valores, de unos principios radicalmente contrarios a los nuestros, sobre los que hemos construido la Europa que tenemos. Y en ese momento nos damos cuenta de la importancia y los últimos acuerdos se toman por unanimidad, sin discusión, ni de Polonia, ni de Hungría, ni de nadie, que defienden los valores y principios de la Unión. Es decir, en vez de discutirlos como hace 8 días, ahora afirman que están de acuerdo en que el modelo hay que mantenerlo hasta el final. Bueno, es un éxito sin precedentes causado por una guerra que es tremendo, que haya que llegar a esa conclusión a través de una guerra. Pero se ha llegado. ¿Va a ser un acuerdo de convencimiento o va a ser un acuerdo de conveniencia mientras dure el peligro y cuando pase el peligro, si te he visto, no me acuerdo? No lo sé. Pero por el momento estamos en el buen momento. Estamos en que se vuelve al redil y aceptamos los principios básicos de la creación de Europa. Y tercero, yo creo que es también un hecho relevante, mucho más de lo que podemos pensar, y es que Europa ha entrado en la guerra. No con divisiones, no ha entrado con divisiones ni con hombres, ha entrado políticamente y además enviando armas. Esto no había pasado nunca en la historia de Europa reciente. La historia de Europa es una historia pacífica, es una historia de no guerra, es contra la guerra. Por eso no queríamos tener. De Gaulle nunca quiso tener un ejército europeo, que se planteó al principio. Dijo, no, yo tengo la Force de Frappe atómica, pero no apoyo un ejército europeo. Los británicos sí querían y los demás países querían. Ahora, Francia es la primera que habla de que hay que tener un ejército europeo, de que hay que doblar los presupuestos en defensa, de que hay que invertir, porque Europa, sin una fuerza de defensa, nunca de ataque, de defensa, no cuenta en la vida política. No solamente tienes que ser una potencia económica, es que como no puedas defenderte, no cuentas. No cuentas porque los Estados Unidos son igual de imperialistas que otros que conocemos y por lo tanto ellos tienen sus objetivos. Rusia ha demostrado que tiene los suyos, Asia que tiene los suyos. Como tú no sepas defenderte, eres prisionero de la situación. Y eso ha cambiado en 4 horas.
En 4 horas se votó enviar armas a Ucrania. Eso antes hubiese sido un debate que llevase meses o años. ¿Es para bien? Yo no creo que sean tan para bien, pero es necesario. Se ha demostrado que es necesario. Tenemos que poner los pies en la tierra. Si queremos algo, lo tenemos que defender. No solamente construir, sino defender. No para agredir a nadie, pero para defender. Desgraciadamente, la crisis en el Consejo de Europa ha sido muy profunda y, bueno, el presidente Putin ha terminado por retirar. Ayer, por la mañana, se ha arriado a las 2 de la tarde la bandera rusa entre las banderas del Consejo de Europa. Antes de ser expulsada, Rusia se ha marchado voluntariamente, igual que hizo los coroneles de la dictadura en los años 50 que se fueron antes de que los echasen. ¿Qué trascendencia tiene eso? Muchísima, sobre todo para los rusos. Primero, en el mundo y en Europa nos quedamos sin una plataforma en la cual podemos dialogar o podríamos haber dialogado con Rusia con una libertad que no teníamos en otra. Lo he vivido desde dentro. Mire, Rusia en la OSCE tiene a los Estados Unidos sentados. Por lo tanto, es su adversario. Yo he asistido a las sesiones de la OSCE. Es como el pim pam pum. Lo que decía Rusia, el americano decía que no, lo que decía el americano decía que no. No había manera de entenderse en la OSCE, porque estaban los Estados Unidos. Naciones Unidas, ahí tienen ustedes el resultado. El único organismo interregional donde no están los Estados Unidos como miembro era el Consejo de Europa. Y ahí Rusia era país mayor contribuyente, como muchísimos millones de dólares aportaba, euros, y con él en el Comité de Ministros podíamos hablar, podíamos discutir. Yo he discutido mucho y he negociado muchas cosas. Fuera del Consejo de Europa, ¿dónde vamos a establecer un espacio como ese para abrir unas negociaciones positivas? Tenemos un reto muy, muy, muy importante. Los hemos echado o se han ido y yo creo que es un error y una desgracia, pero sobre todo para los rusos, porque el juez ruso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se tiene que marchar, porque ya no es Estado miembro. Los ciudadanos rusos no pueden acudir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quedan desamparados. Solamente tienen la justicia interna rusa. No podremos mandar ninguna misión de control de derechos humanos en Rusia. Si yo entré en Chechenia en plena guerra en el 99, es porque el presidente Yeltsin nunca suspendió Rusia de los derechos del Convenio Europeo, que podía haberlo hecho. No lo hizo y, por lo tanto, Chechenia estaba sometida al control del Consejo de Europa y del comisario. Y si yo puse el pie en Grozny durante los bombardeos y después, es porque respetaron el hecho de estar en el Consejo de Europa y el control externo al Consejo de Europa. Y ahí empezamos durante 5 o 6 años a establecer los controles de derechos humanos sobre el funcionamiento del ejército, la policía, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se acabó. Eso se acabó. Ya nadie más va a poner un pie del Consejo de Europa en Rusia. Y con ello, el presidente Putin ha conseguido su otro éxito que él quería, y es cerrar Rusia en la vertical del poder. Él tiene la concepción, luego tienen ustedes, lo hablamos más despacio, tiene la concepción de un poder, primero, de que los occidentales le hemos humillado a Rusia. Eso me lo ha dicho muchas veces. Segundo, de que él tiene la misión de reconstruir la Rusia que sea respetada en el mundo. Y eso hay muchos rusos, cuidado, muchos que lo mantienen y lo defienden, sobre todo de una generación. No nos hagamos ilusiones. Hay 10 o 20.000 héroes que han sido detenidos y perseguidos, pero hay muchos en aquel inmenso país que están muy de acuerdo con esta visión imperialista del presidente Putin, que sienten la humillación de que Occidente, a la caída del imperio soviético, les maltrató y les ha seguido maltratando, que no es verdad, en gran parte, lo vamos a ver, pero tiene esa mentalidad. Y segundo, ha conseguido establecer un sistema autoritario absoluto.
La justicia en Rusia no es independiente para nada, para nada. Hace lo que le dice la autoridad. El Parlamento, la Duma, es un juguete en manos del partido único. Es capaz de aprobar una ley que establece 15 años de prisión al que se manifieste en 24 horas. Ningún parlamento del mundo hace esas cosas. Es simplemente un juguete, es para que firme la... Ha liquidado las asociaciones, las organizaciones, las ONGs. No hay sindicatos, no hay partidos de oposición. Los oligarcas, el que no le dice que sí está en la cárcel o está fuera. Por cierto, los oligarcas que nos metemos con ellos son los que más se están perdiendo. Está muy bien que les pongan en su sitio, que les pongamos en su sitio, les castiguemos, pero hoy por hoy Putin ni caso les hace. Los ha usado y ni caso les hace. Hoy es una dictadura Rusia. La vertical del poder, lo que decía Pilar Bonet en su artículo, la pirámide. Se ha cerrado la pirámide y no hay nada. Fuera de la pirámide, acuérdense ustedes del lago de hielo de la Divina Comedia de Dante. Los traidores están fuera, en el lago de hielo. No hay más. Esa es la situación actual. Y con esa persona y con esa situación tenemos que buscar una salida a la guerra de Ucrania. Y termino con una frase, porque ya me estoy pasando la hora y me van a regañar ustedes, con una frase del propio presidente Putin que dijo hace mucho tiempo en unas memorias que recogieron chicos jóvenes. Les diga a los autores aquellos, decía, no se olviden ustedes que cuando a una rata se le acorrala, la rata se vuelve y muerde. ¿En qué estaba pensando? No lo sé. Pero eso es lo que tenemos en este momento. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Álvaro. Ahora, si alguno quiere hacer alguna pregunta, pues tenemos todavía el convenio colectivo de esta casa nos permite disponer de algunos minutos. Yo creo que no sé, es muy complicado resumir, pero yo me atrevo a decir que después de escucharte, Álvaro, soy más consciente de que tenemos que compartir que formamos parte de la realidad que tú has analizado, que formamos parte de los problemas que has comentado, que no somos ajenos a esas realidades, a esos problemas, y que también debemos de formar parte de las posibles soluciones. Bueno, ¿alguna mano que se levante para preguntar algo? Ahí. Yo sí que les voy a pedir que intenten no darnos una conferencia, sino una pregunta. Gracias. Yo le pediría si se puede quitar la mascarilla para que le oiga bien, porque si no, esta tortura que tenemos no nos ve. Álvaro, nada más, me ha parecido maravillosa tu intervención, la conferencia está muy bien. Nada más por desbrozar una situación que se ha venido planteando como excusa o como una cuestión que no que justifica, pero que daba lugar al entendimiento de la decisión de Putin. Los acuerdos, y tú sabrás mejor que nadie, los acuerdos para la salida de la Unión Soviética que se produjeron entre Gorbachev y Ronald Reagan llevaban a una concepción de un corredor blanco que llevase a denominar lo que se ha considerado como la finlandización de un área, un perímetro de seguridad para Rusia y para Occidente, de forma y manera que quedaba delimitado y se daba por hecho de que esto formó parte de las conversaciones que mantuvieron Reagan y Gorbachev. Únicamente para que nos aclare si eso es cierto, si verdaderamente ha habido alguna situación en este sentido. Y por otra parte, me ha agradado mucho lo bien que ha remarcado la necesidad de una defensa europea, algo que estaba alejado hasta que esto ha ocurrido, y que verdaderamente eso puede ser un elemento decisivo para que Europa marque también diferencias a la pertenencia de bloques militares a los que estábamos acostumbrados, de la OTAN y demás, sino que tenga su propio espacio militar y de defensa propia. Y como bien has dicho, no de ataque, de defensa.
Gracias. Vamos a ver, mira, yo no estaba en las conversaciones aquellas de Gorbachev, no puedo dar fe de aquello. Lo que sí sé es que por diversos canales se ha dicho varias veces que de aquellas conversaciones no ha quedado nada escrito. Y en el mundo diplomático y político, lo que no dejes por escrito y firmado no existe. La buena voluntad está muy bien, pero el infierno está sembrado de buenas voluntades. Es decir, ¿se habló? ¿No se habló? No está claro lo que quedó de aquella conversación. Probablemente sí, y probablemente Gorbachev con gran ilusión dijo, bueno, pues ya está, tenemos un pacto entre caballeros, gentleman agreement, y no va a producirse una agresión. Nunca ha habido la agresión, pero vamos, un progreso de la OTAN estableciéndose. Pero claro, es no entender también el momento. ¿Por qué? Porque los países que salieron de la ex Unión Soviética han sido países enormemente traumatizados. Enormemente traumatizados. Es decir, Letonia, Estonia, Lituania, por ejemplo, muy pequeñitos, al lado del gigante, querían tener fuerzas de la OTAN para garantizar su seguridad. Porque evidentemente si hay fuerzas de la OTAN, la otra parte se cuida muy mucho de tener un conflicto porque sabe que el conflicto repercute a escala internacional muy fuerte. Pero bueno, ahí está, creo que no me acuerdo ahora mismo, si en Lituania, creo, la base rusa famosa que está ahí, en mitad del territorio con un paso, en el mar Báltico. Están allí, dentro de ellos, aparte de la tumba de Kant. Pero bueno, fuera de eso, claro, hay que darse cuenta de esa realidad. Polonia traumatizada, Hungría traumatizada. Querían la OTAN como un elemento clave de seguridad. Eso lo tenía que saber Gorbachev y lo tenían que saber los demás perfectamente bien. Otra cosa distinta es que después los halcones nuestros, estos países, han tenido una influencia excesiva en el seno del Consejo de Europa y en el seno de la Unión Europea para empujar a los demás a una política agresiva con Rusia. Y eso también es verdad y hay que decirlo. De tal manera que a la otra parte se le ha creado un sentimiento de que se le estaba acorralando, sentimiento que no respondía a la realidad y que en ningún caso justifica que ataques a otro país libre e independiente porque tú creas que... Eso hoy es inaceptable, absolutamente inaceptable. Intentan identificarlo con la guerra de Chechenia. Yo te digo, no tiene nada que ver. Chechenia, el presidente Putin entra en guerra porque un grupo de chechenos radicales, al mando de Basayev, que era un loco islamista, ataca a Dagestán, que es una república límite con Chechenia, la invade y declara que va a establecer el califato del Cáucaso. Es decir, desapareciendo la independencia de Dagestán, de Ingusetia, de Osetia del Norte, de Osetia del Sur, de Karmeno-Balkaria. Es decir, que se va a cargar la Federación de Rusia en esa zona. Obviamente, la Federación de Rusia interviene para defender a Dagestán y empieza la Segunda Guerra. No la primera la habían perdido. Claro, en la Segunda Guerra, que ya le toca al presidente Putin, él decide, esta guerra la gano. Y la gana con métodos de una brutalidad absoluta. Pero, permite que te diga una cosa, porque esa ha sido parte de mi debate con él cada vez que volvía de las ruinas de Grozny, de los trenes de refugiados y de todo esto. Decía, mire, su ejército está haciendo barbaridades en esa zona. Esta, el general está haciendo esto y esto. Y el general X, me voy a callar el nombre, en la base de Hamkalá, en Grozny, cuando llegábamos en los helicópteros y nos bajaba, me recibía y me enseñaba una película, que la tengo, por cierto, pero creo que la quemaré, en la cual unos guerrilleros chechenos
degollaban a unos soldados rusos muy jovencitos, 18, 19 años, que lloraban, los pobres que estaban, los degollaban riéndose tranquilamente para luego mandar la película a los padres y a las familias. Me dice, y tuve que ver aquello, sentado en aquel búnker, hasta que un general del KGB le dijo, se acabó, no hace falta más, el comisario ya sabe lo que... Pero él quería ver si yo aguantaba el envite de ver aquella salvajada. Y le dije, mira, sí, general, esto es un crimen y habrá que llevar a esta gente ante los tribunales, para eso es el Estado de Derecho y para juzgarlo. Pero usted representa al Estado y usted no puede actuar como un criminal y como un terrorista en que cada vez que pasa esto usted bombardea al pueblo de origen y mata a todos los ancianos y señoras en la distancia. Porque eso es otro crimen de guerra. Eso es distinto. Usted no es un terrorista. Sí. ¿Sabe usted lo que me dijo? Tengo orden de Moscú de decirle a usted que sí. Interprételo como quiera. Y le dije, bueno, pues salimos ahí fuera, que está la BBC y vamos a decir eso. Dijo, sí, tengo orden de Moscú de decirle a usted que sí a lo que me está diciendo. Conclusión, no me lo creo en absoluto y voy a hacer lo que me dé la gana después, como lo hizo. ¿Cuál fue la reacción del presidente Putin cuando le cuento esto? Me dice, ¿de acuerdo? Muy frío, muy frío, muy frío, muy frío. Estoy viendo. Deme usted 2 meses. En su informe le voy a pedir un favor. No diga esto en su informe, porque necesito 2 meses. En 2 meses, me dijo, no tengo más ejército que este. Ya es bonito decirlo, ¿no? No tengo más ejército. Deme usted 2 meses que lo voy a quitar y voy a poner a los hombres de Kadyrov que se ocupen de la seguridad interna. Díjome, ¿y usted se fía de esta gente? Kadyrov es un salvaje, yo lo conozco directamente, lo conozco bien. Era hijo, su padre era un gran señor, lo mataron los terroristas, pero él es un loco que va matando y asesinando y con su barba, en fin, cuando habla con él. Yo tengo muchas anécdotas con él. Y me dijo, yo no me fío de nadie, comisario. Eso es toda una mentalidad. Eso es toda una filosofía. Él no me dijo, voy a decirle al general que deje de hacer estas barbaridades mañana mismo. No, no. Voy a quitar a este bárbaro y voy a poner a otro. Cuando usted está hablando con personas que tienen esta concepción del valor de la vida de las personas, usted se da cuenta que ahí hay otros valores, hay otra realidad. No son los nuestros. No son los nuestros. Es decir, la vida no vale nada. No vale nada. El ejército ruso, una de las cosas que yo tuve que denunciar, es que traficaba con los soldados. Los soldados, en el cumplimiento del servicio militar ordinario, están en una base y he conseguido que procesasen a un coronel, alquilaba a los soldados a las fábricas de al lado para que fuesen a trabajar gratis para la fábrica le pagaba al coronel. Eso he ido yo. Y un oficial que le denunció, le hicieron consejo de guerra. Y tuve que conseguir anular el consejo de guerra y que fuese reintegrado porque era verdad y que cesacen al coronel. Y luego las madres de soldados me dijeron, esto es por toda Rusia, esto es normal. Porque los oficiales están tan mal pagados que no pueden vivir. Alquilaban los soldados. Vendían las armas. Ese es el ejército, ese que está combatiendo ahí. Ese es el ejército. Por lo tanto, le quiero decir que cuando uno ve las cosas desde dentro, es muy duro, es muy difícil. Y en una negociación, usted tiene que seguir hablando, aunque sea con el diablo, para parar las barbaridades que se están haciendo e intentar salvar vidas humanas. Eso es lo que tenemos en Ucrania. No nos basta conseguir diciendo, es un bárbaro, sí, es un bárbaro, todo lo que usted quiera. Pero tendremos que hablar con él y buscarle una salida para que pare esta situación. Porque si no le damos una salida, esto no va a parar. Y la seguridad de todos está en juego. Y no queremos una guerra mundial. Por lo tanto, nos guste o no nos guste, al bárbaro tenemos que darle una salida para que termine esta situación. Esto es un lenguaje no diplomático, por si me pregunta diplomático le diré unas cosas llenas de flores, pero no tiene nada que ver con... Pero esta es la realidad. Esta es la realidad. Perdón, que me he extendido demasiado. Bueno, primero felicitar a la Casa de Europa y felicitarle a usted por la disertación que nos ha hecho, que ha sido excelente. Al bárbaro, como lo acaba de describir en este momento,
¿hay posibilidades de poderle denunciar por crímenes de lesa humanidad, como se están planteando algunos países, entre ellos España? Sinceramente, yo creo que en este momento no. Los requisitos de La Haya son muy estrictos, son muy complicados, y construir una acusación de crímenes contra la humanidad en este momento todavía no creo que tengamos los elementos suficientes para hacerlo. Otra cosa es que moral y éticamente ya lo consideremos que se está cometiendo un crimen contra la humanidad. A lo mejor en unos días más es posible que haya elementos, como sigan más bombardeos de hospitales, de niños, de cosas, que pueda conducir a esta situación. Pero no es una cosa, claro, es que el crimen de lesa humanidad tiene que ser contra un grupo sistemático, etcétera. Hay una serie de requisitos. Y otra cosa es que un ejército, incluso que está demostrando graves deficiencias, no solamente en la logística, sino en cómo utiliza los medios, porque bombardear un hospital al ejército ruso no le interesa de nada, es simplemente porque hay uno que lo ha hecho mal. Que lo ha hecho mal y se ha llevado por delante un hospital cuando intentaba llevarse otra cosa, etc. Es que en esta guerra se está demostrando que su ejército es deficiente. Lo que iba a ser una semana, estamos en un mes. Y se están descubriendo cosas, en fin, aquí hay militares que saben infinitamente más que yo sobre lo que es esto, que una cosa es que él planifique bien, efectivamente, el rodear Kiev y todo lo demás, y otra cosa son los errores que se está viendo, cómo funciona la logística, cómo no le llega el material y lo que le está costando, y el coste que todo esto tiene. Entonces, yo creo que va a ser difícil que lo sentemos en La Haya. Entre otras cosas, porque al presidente de Rusia sentarlo en La Haya es una guerra mundial. O sea que no creo que estemos con ganas para hacer eso. Otra cosa distinta es que a partir de ahora Rusia va a quedar aislada en el mundo. Y eso es muy, muy triste. Ayer llegaba a Madrid un amigo que le ha cogido la guerra fuera, que no puede volver a Rusia y ni quiere volver porque ha colaborado con una ONG que está declarada ilegal y sus directivos están exilados, que ha venido con lo opuesto a Madrid y está buscando a ver qué puede hacer, porque no puede sacar dinero ni con las tarjetas que tenía porque no funcionan. Y no es un oligarca, es un pobre intérprete que me ha acompañado por muchos viajes de Rusia y traductor de español y un hombre cultísimo. Y va a tener un visado de 90 días y después ¿qué? ¿Qué va a pasar? O sea, tenemos que plantearnos que ahora tenemos casos humanos que no son ucranianos, son rusos. Por ejemplo, en México hay 16.000 que no quieren volver a Rusia, que se han cogido por las vacaciones, por muchas cosas. Y hay en Armenia, y hay en otros muchos sitios, y en Georgia, que no quieren volver. Y tendremos que permitir que vivan, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues es un reto más que tenemos la administración española, las administraciones europeas, y tendremos que atender porque son tan víctimas de la dictadura como otros. Esto para decirle a usted un poco las dificultades que tenemos encima de la mesa, ¿no? Pero que Europa ya no va a ser lo que eran las relaciones con Rusia, desde luego que no. Eso ha terminado. Y que Rusia entra en un espacio de oscuridad y de siniestro muy importante, mientras Putin siga en el poder en este momento y no se ve perspectivas de otra cosa, también es real. Hemos cerrado una etapa en que había una colaboración, una conexión con Rusia, eso lo hemos cerrado. Por el momento está totalmente cerrado. Y eso es muy triste para los rusos y es muy triste para nosotros, ¿no? Yo sé que es muy interesante el debate y aprovechar la presencia de Álvaro esta tarde, pero sí que les voy a pedir que el horario marcha a su ritmo y vamos a tener que en un momento dado cortar, O sea que, a ver, la siguiente intervención. Sí. Buenas tardes, gracias por esta tarde que ha dado más luz sobre el problema y nos ayuda a entenderle mejor. Yo quería hacer una observación. En el caso supuesto de que se haga una zona desmilitarizada,
lógicamente se debe de incluir a Bielorrusia en este cordón. Y dos, que me ha sorprendido que hayan hayan arriado la bandera del Consejo de Europa, porque después de las declaraciones a la prensa de ayer de Biden, lógicamente Biden no va a ser interlocutor de Putin después de la actitud, que yo no sé si tienes razón o no, ni voy a entrar aquí a valorarla, y el único foro que yo veía de poder alcanzar un acuerdo de paz a futuro era el Consejo de Europa. Ahora, ¿cómo vamos a abordar eso? Y luego, ¿qué está haciendo Europa por Navalny y los compañeros demócratas que están allí encarcelados? Bueno, algunas cosas le puedo entender, otras no tengo los elementos para hacerlo. Pero sí, es verdad, nos hemos quedado sin un espacio de debate y de entendimiento. En el Consejo de Europa, cuando Rusia estaba, por ejemplo, yo he tenido reuniones de diálogo entre la parte de los guerrilleros que estaban en la montaña, chechenos contra ellos, y el gobierno ruso, en unas reuniones que no existían oficialmente, pero que el presidente lo había autorizado. Y unas, para entenderse, se habían celebrado, en fin, no lo voy a decir usted dónde, pero en Estrasburgo, y otras oficialmente en el Consejo de Europa. Y hubo primer entendimiento entre los combatientes internos chechenos. Llegamos a la posibilidad y al acuerdo, y que dio la bendición el presidente Putin y los rebeldes, de buscar, como en el caso de Kosovo, los desaparecidos, los muertos y enterrados y asesinados de un lado y de otro, y que unos y otros se comprometieron por escrito a indicar a un grupo de expertos del Consejo de Europa, que faltábamos nosotros, dónde estaban enterrados los muertos rusos asesinados por los rebeldes y dónde los asesinados por el ejército y desaparecidos. Recuperar los cuerpos, identificarlos y entregarlos a las familias, que era el principio de la base de la paz, es decir, el que la gente pueda hacer el duelo de sus familias. Eso se hizo gracias a ese espacio de entendimiento. Creamos un comisario en Chechenia que recibía las quejas por primera vez de violaciones de derechos humanos del ejército. Y con ellas se pudo tomar medidas contra determinados abusos. Era una época en que el pueblo al final tenía un elemento de referencia para protegerse y para funcionar. Eso ha desaparecido. No lo sé. No lo sé cuál será el nuevo espacio de debate, honestamente. No lo sé. Sí, hola. Buenas tardes. Lo primero, agradecerte toda tu aportación y también agradecerte que toda tu historia de negociaciones y de trabajos, que seguro que has tenido que trabajar junto a muchos halcones, que has tenido que trabajar con mucho y tragarte muchos sapos. Bueno, obviamente para analizar todo esto necesitaríamos muchas horas. Para analizar el problema de las migraciones también necesitaríamos muchas horas. De todas maneras, he hecho un poco en falta, habida cuenta que es cierto que no hay tiempo, pero he hecho un poco en falta hablar un poco más del papel relevante de la OTAN y de Estados Unidos en todo este conflicto. Y simplemente la pregunta va en el sentido, creo que es una terrible, terrible responsabilidad la que tienen nuestros políticos, todos los políticos, que han sido incapaces de negociar hasta la extenuación, negociar, pactar, hacer lo que sea para evitar la guerra. Las guerras no son las soluciones y pensar que esta guerra va a solucionar nada, no lo va a solucionar. Esta guerra podría llegar en la dinámica de fuerzas a una tercera guerra mundial y a una destrucción del planeta. Y eso no puede ser nunca la solución. Por lo tanto, estamos en el punto en el que estamos. Creo que la responsabilidad de quien ha determinado
que hay que enviar armas a Ucrania y de esta manera es una terrible responsabilidad que no va a responder a la solución, que la solución tiene que pasar por negociación y espero, parece que ahora hay ya ciertos atisbos de que se puede empezar a llegar a un mal acuerdo seguro y a un acuerdo injusto seguro, pero para evitar la guerra. Entonces, la pregunta, ¿qué crees tú que se podría haber aportado o qué crees tú que se puede aportar a partir de ahora en el sentido de un plan de negociación que implicara una zona desmilitarizada, una zona neutral, una no permisión de que los misiles de la OTAN avancen hacia el territorio ruso? Estados Unidos no permitió que Cuba tuviera unos misiles apuntando a su territorio. Estados Unidos no admitiría nunca una fuerza de misiles en la frontera en México o en el sur de México directamente dirigida a Estados Unidos. Bueno, más o menos, si te parece, a ver por dónde podemos negociar y acabar con esta barbarie. Seguro que el resultado de la negociación no va a ser justo para todas las partes. Y acabo ya acabo ya con una frase. Nos tiene que preocupar mucho la situación del pueblo ruso, nos tiene que preocupar mucho la situación de un pueblo ruso bajo los pies de una dictadura, pero creo, y esto me parece que no es muy políticamente correcto en este ámbito, pero creo que las dictaduras de los pueblos son los pueblos mismos los que tienen que solucionar su situación. Aquí pasamos 40 años de dictadura y fue el pueblo español el que luchó contra esa dictadura y acabó con ella. Desgraciadamente también colaboró la edad y la enfermedad y se cayó en la cama. Pero bueno, gracias. ¿Se murió solo? ¿De viejo? Bueno, empezaré por el final. A mí me parece fantástico el entusiasmo porque nos cargamos la dictadura. No, se murió en la cama. Pero, mejor dicho, lo malmataron en la cama. Pero sí, hubo luchos, claro. Mucha gente sufrió. Me lo va a contar. Yo modestamente pasé mi etapa de privación de libertad por ese tema. Y hemos nacido en el exilio. O sea, pero esa historia es una historia. Pero es verdad que luego hemos sabido construir entre todos una democracia muy importante y muy sólida, y que algunas veces se nos olvida hoy también que esa democracia hay que defenderla mucho más de lo que lo hacemos en algunos casos frente a determinadas iniciativas extremistas. Pero bueno, no voy a entrar hoy en este momento. Sí me parece una reflexión la del pueblo ruso. Cuidado. Una cosa es que condenemos al presidente Putin. Yo les he hablado a ustedes del presidente que conocí en 1999-2006, con el que con todas las dificultades del mundo se podía hablar, se podía discutir, se podía convenir, se podía negociar. Unas cosas sí, otras cosas jamás diría. Y siempre respetando las reglas del juego. Con el presidente Putin, primero había que hablar con él y después con los medios. Nunca, como hicieron algunos políticos europeos, ir a hablar primero con los medios y luego querer hablar con él. Les decía, no los veo ya porque ya me he enterado por el periódico de lo que me quieren decir. O sea, lo que es sagrado era sagrado primero con él. Saber lo que te decía que sí, lo que te decía que no, y luego tu posición pública la establecías. Ese juego lo respetó siempre. Pero cuidado, esa evolución hoy en que se ha convertido en un autócrata, que se ha convertido en un dictador, en un presidente que agrede sin motivo y sin razón a un país libre hermano, porque son eslavos como los rusos, tienen sus raíces allí, los ucranianos, las familias de un lado, las familias de otro están mezcladas. Bajo el pretexto de que es la lucha contra los nazis, todo eso es una fantasía y una hipocresía monstruosa. La condena de esta política concreta y del gobierno que lo sostiene y de los aparatos que lo sostienen no la podemos sistemáticamente trasladar al pueblo ruso.
el pueblo ruso y sobre todo la cultura rusa. A mí me da mucha pena cuando de repente se dice ahora no se va a tocar Tchaikovsky, ahora no se va a hablar de Dostoyevsky, ahora, ¿qué tiene que ver la cultura, la música, la literatura con un dictador? Cuidado, el pueblo ruso es un pueblo muy importante en la historia, con una cultura importantísima, con una literatura fantástica, con una música increíble. Cuidado, eso no se puede despreciar, porque eso es lo que él aprovecha para decir, ¿veis? ¿Veis cómo Occidente nos trata? Nos quitan los conciertos, nos cierran las conferencias, nos insultan a la cultura rusa. No, 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 no. No estamos contra la cultura rusa, no estamos contra el pueblo ruso, estamos contra los dictadores y los que atacan a la libertad del pueblo ruso. La segunda cuestión es que una dictadura la tiene que resolver el propio pueblo. Sería lo ideal. Pero fíjese usted, Rusia, la inmensidad que es ese país. Ese país lleva sin conocer lo que es la democracia y la libertad desde los zares. No es de los soviéticos, desde los zares. Generación tras generación no han conocido ni el Estado de Derecho, ni la democracia, ni la libertad. Por lo tanto, lo que no se conoce difícilmente se puede defender y sentir. Lo que sí han sentido ese pueblo es que ellos, cuando había comunismo, bien que mal, vivían todos, tenían las pensiones. Nadie había hambre, yo lo he visto, estaba en Moscú en la época del comunismo, no había pobres en las calles. Yo no sé si los metían a la cárcel, pero bueno, no, de hecho, todos tenían su pensión, vivían de ella, los trabajadores tenían tal, iban de vacaciones al Mar Muerto, no sé, había una estructura miserable, pero que funcionaba. Viene la democracia y lo que ellos tienen como mente es que los occidentales les metimos el sistema capitalista de golpe y porrazo y que de un Estado de una economía dirigida, automáticamente con Yeltsin pasamos a un capitalismo abierto absoluto. ¿Cuál fue la conclusión? Yo he tenido muchísimas discusiones en esa época en Rusia, en la Escuela de Estudios Políticos de Moscú. Digamos, pero ¿cómo quieren ustedes establecer la Escuela de Chicago aquí, el sistema de una economía libre de mercado, si aquí la economía rusa se está cayendo a pedazos porque la industria se cae a pedazos y está envejecida y no es posible? Aquel disparate que me dijo un profesor de la Universidad Americana, que decir, es que lo que hay que hacer es darle a los obreros las acciones y que ellos sean dueños de la fábrica. Pero una fábrica en ruinas y absolutamente quebrada, le da usted a los obreros las acciones y ¿qué van a hacer los obreros? ¿Se la comen? ¿Qué hacen? El obrero quiere tener su sueldo, trabajar, vivir, etcétera. ¿Qué hace de accionista de una ruina? Conclusión, había un oligarca a la puerta que les cogía la estada, les daba 4 rublos y una botella de vodka y se hicieron con fábricas, empresas y cosas por 4 céntimos. Pero la economía se vino abajo, el rublo se vino abajo. Y todo lo que eran los jubilados perdieron de la noche a la mañana, perdieron sus jubilaciones. El rublo se vino abajo y las pobrecitos estaban vendiendo en la calle cosas, las viejitas, y en la carretera vendían frutos salvajes para vivir. Quedaron con la imagen de que el capitalismo y Occidente había supuesto el hundimiento de su mundo, que ellos pensaban, y lo pensaban de verdad, que lo de Occidente era fantástico y que iba a sacarles de aquello. Bueno, se quedó con la mentalidad que les dieron un palo tremendo, económico, social y político. Ese resentimiento lo ha utilizado muy bien Putin para decir, esto Occidente no es lo nuestro, nuestros valores son otros. Ellos admiran además la autoridad, desprecian al débil. Yeltsin fue despreciado. Shevardnadze, que nosotros lo tenemos y lo he conocido después como presidente de Georgia, un traidor, en fin, los que hicieron la transición, traidores. ¿Por qué? Porque fueron débiles, vendieron el sistema. Nuestra única esperanza es la juventud rusa, la generación que ha conocido el Internet, que ha salido, que piensa de otra manera. Esa es la esperanza. Y esa es la que él está cerrando. Ha cerrado el Internet, ha cerrado el Facebook, ha cerrado el otro, no les deja salir. Eso lo sabe muy bien. Está cerrando eso. Radio Eco Moscú, a lo que he ido muchas veces a hablar, en plena libertad.
La ha cerrado. Mi amigo Vladimir, con sus pelos, se ha ido a casa, por no decir a la cárcel, el pobre, espero que no. Todo eso que ha vuelto a crear una atmósfera de miedo en Rusia, tremendo. Cuando yo hablo con ellos, es tremendo, no se atreven a hablar por teléfono. Hoy, lo que no pasaba hace 2 años. Entonces, que el pueblo pueda hacer eso cuando hay miles de detenidos por manifestaciones, y ser detenido allí es que usted no tiene ningún derecho, ¿eh? Se puede ir 4, 5 o 6 años a una cárcel en Siberia o en donde sea, ¿eh? Por lo tanto, hay que ser muy valiente para hacer eso. No hay ningún Estado de Derecho que le defienda. ¿Va a poder hacer el pueblo ruso ese cambio internamente? Ojalá. Pero no va a ser mañana, ¿eh? Mañana seguro que no. Bueno, pues ya vamos a terminar. Sí. La última. Jesús, luego... La última. Sí. Sí, muchas gracias por su conferencia. Y escuchándoles a usted ha mencionado varias veces la cuestión de los valores, de que Europa es una reunión de valores, ha hablado del Estado de Derecho, ha hablado de la democracia, de las libertades individuales. Pero es decir, yo me pregunto ¿cómo es posible que, de alguna manera, como vamos a un mundo post-occidental, es decir, donde el peso relativo de Europa en el ámbito económico va a ser menor que el que tenía antes, cómo esos valores occidentales van a poder ser trasladados o exportados a un mundo que va a ser post-occidental? Y luego, esa era como primera pregunta. Y luego la segunda pregunta es sobre la cuestión de la desinformación. Es decir, nosotros tenemos unos medios de comunicación que donde cabe la crítica al gobierno y bueno, Rusia no. Por lo tanto, y aquí, por ejemplo, la Unión Europea lo que ha tomado es la decisión de censurar determinados medios que se consideraban como que eran propaganda. Y entonces yo me preguntaba si esto es la mejor manera, digamos, de combatir la desinformación, prohibirla. Muchas gracias. ¿Cómo podemos trasladar esos valores nuestros, ¿no?, de nuestra sociedad? Pues es difícil. Es muy difícil porque no se puede imponer nada en una sociedad libre. Tenemos que convencer. Tenemos que trabajar, eso es lo que hacía el Consejo de Europa precisamente, a través de sus seminarios de formación de funcionarios, de formación de jueces, de funcionarios militares, etcétera. Eso es lo que hacíamos en el Consejo de Europa en estos nuevos países, también en España y en otros. Es decir, estos valores hay que hacerlos vivos y que vivan en todos los estratos de la sociedad, como algo propio, ¿no? Entre otros en la juventud, con la formación en valores en las escuelas, etcétera, para hacer ciudadanos. No es fácil. En estos países vienen arrastrando una formación de estos valores que le he dicho a usted, que no son precisamente los democráticos, y que esto hay que superarlo. No va a ser de la noche a la mañana, ¿eh? Yo creo que es un problema de generaciones. Pero que es lo esencial. Si no somos capaces de pensar que lo que nos separa nuestro espacio de libertad y de crecimiento económico, de libre circulación, etcétera, es porque nos respetamos mutuamente y porque somos capaces de convivir con aquel que piensa distinto que nosotros sin necesidad de tener que eliminarlo, perseguirlo, etcétera, sino respetando la parte de verdad que tiene el otro y permitiendo que lo exprese libremente y que se manifieste libremente y que participe en sus concepciones religiosas, políticas, etcétera, libremente. Eso es lo que hace la persona libre. Si no somos capaces de pensar de que eso es esencial para que esta sociedad y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan vivir en libertad, entonces es que algo falla. Y eso, yo digo siempre, la democracia se conquista, sí, pero hay que defenderla cada día. Nadie la regala, hay que defenderla. Y lo vemos, lo que está pasando, incluido nuestro propio país. Muchas veces
situamos determinados valores por encima de otros sin darnos cuenta, ¿eh? Hemos pasado muchos años diciendo que el valor más importante era el éxito personal, era el dinero, era el triunfo, etcétera, y nos hemos olvidado de la solidaridad, de la libertad, de la igualdad y de consolidar una base democrática. Y mire usted dónde estamos hoy, los problemas que tenemos en la ordenación política del país, ¿eh? Por lo tanto, eso es un trabajo que tenemos que hacer todos los días, desde la escuela hasta que nos vamos al otro mundo, ¿eh? Nos vamos encantados al otro mundo con los principios, pero no nos queda más remedio que irnos. Pero de todas maneras, por lo menos, nos vamos con un trabajo hecho. Pero le quiero a usted decir que no se puede imponer los valores a nadie. Tiene que ser un trabajo de convencimiento y de aceptación de eso. Y eso, para eso estaba el Consejo de Europa, para eso está la Unión con todos sus seminarios, con toda su actividad y con su labor de vigilancia y el Tribunal de Justicia, etcétera, etcétera. Poco más le puedo decir a usted. Y luego la formación cívica a través de los medios y de la información, un elemento muy importante que ha dicho. ¿Qué es lo primero que hace un dictador? Cerrar la libertad de información. ¿Qué es lo primero que ha hecho Putin? Cerrar la comunicación con el exterior. Cerrar el Internet, cerrar, etcétera, etcétera. Intoxicar al máximo el país. Las cosas que se dicen que hacemos los occidentales allí son inauditas cuando se piensan, pero bueno, ¿es posible que alguien se crea esto? Pues sí, en Jabarov, en Siberia, pues sí, ¿por qué no va a creer lo que le cuentan? Si no sabe nada, ni nadie le ha enseñado nunca nada. Entonces, tenemos que saber que nuestro adversario es un adversario que funciona sin escrúpulos, que funciona con una mentalidad de revancha y con un espíritu de imperio. Y eso es muy, muy peligroso. Y hemos cometido un error, se lo reconozco a usted y lo quiero decir aquí claramente, y el error es que nos hemos equivocado siendo tan críticos muchas veces con Rusia en el Consejo de Europa y la hemos ido apartando. Y al contrario, teníamos que haber tirado de ella para haber permitido que esa occidentalización de Rusia, en el buen sentido de la palabra, no una colonización, una occidentalización de valores, fuese en X años una realidad. No ahora que se va a volver a cerrar la concha en los viejos principios que mantiene la Rusia tradicional. Entre otros, los de la Iglesia Ortodoxa rusa, que está bendiciendo la guerra de Ucrania, porque el patriarca actual, Kirill, que le conozco bien, porque tenía que hablar con el anterior patriarca, que era otra cosa completamente distinta que Kirill, que es un radical absoluto, Kirill piensa que él, la Iglesia Ortodoxa rusa, es la ucraniana y la de otra serie de países, y que ellos son los únicos y que Ucrania es Rusia. Por tanto, pensamiento imperialista, y bendice a las tropas rusas que atacan Ucrania, mientras el patriarca ucraniano está refugiado en Grecia, mientras el patriarca de Constantinopla condena esa situación. Es decir, que es que hay muchos factores que vienen de la historia, de la confrontación ideológica, religiosa, etcétera, de todo un pueblo. No nos hemos dado cuenta que teníamos que, con el sacrificio que fuese, nunca teníamos que haber mandado a Rusia a los espacios exteriores, porque eso no nos beneficia ni a ellos ni a nosotros. Y que teníamos que trabajar y trabajar más, y ojalá cuando termine este conflicto tenemos rápidamente que volver a tender puentes, intentar abrir las puertas y con más inteligencia hacer una política para acercar el pueblo ruso otra vez a nuestros valores y que nos entendamos y que nos escuchemos mutuamente, sin imponernos nadie nada, pero por lo menos que nos escuchemos. Ojalá. Lo que le puedo decir a usted. Gracias, Álvaro. Paulino, cierra ya el acto. Bueno, pues muchas gracias Álvaro, muchas gracias a todos por la participación. Deciros que, y también quiero saludar precisamente a los que nos están viendo desde la red, que por una u otra razón no están, pero me consta que hay mucha gente que está siguiendo esta conferencia. Y también hay que contar hoy día y cada vez más con estos ciudadanos y estas ciudadanas que nos están viendo. Deciros que
por supuesto, en mi caso y seguro que todos hemos aprendido un poco más, nos hemos empatizado un poco más y con un cierto sentido de orgullo de que esta asociación está siendo útil para los ciudadanos, que es en definitiva para lo que está. Sin más, pues agradecer, Álvaro, y a todos vuestra participación y hasta la próxima. Gracias a vosotros.